Web Radio, un proyecto departamental con una visión global. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ni esta emisora se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Buenas familia, estamos aquí en un nuevo programa, un nuevo episodio, pero esta vez no es del jampeo. No. Seremos Angelis y yo los que estaremos siendo, ¿verdad? Productores de este programa, pero no es del jampeo. Estamos en estos programas entre la colaboración de UPRA Web Radio con el SIC. El nuestro es el primero, tenemos el honor. Como ya mencioné, estamos con Angeli. Angeli, ¿quieres saludar? Pues saludos a todos. Bienvenidos a este episodio fuera de lo común, ¿verdad? Un tiempo bastante razonable, ¿no? Como que dialogamos mucho en el jampeo y esto es bien importante porque es un proyecto que se está presentando en conjunto con la universidad y el Centro de Investigación y Creación, ¿correcto? Así mismo es. Así que nada, vamos a presentar a nuestro invitado. Cuéntanos. Nuestro entrevistado de nuestro programa es Alan Méndez. Cuéntanos, Alan. Preséntate, tranquilo. Pues saludos, mi nombre es Alan Méndez Serrano. Soy un joven artista y escritor, ¿verdad? Artesano puertorriqueño. Curso mi primer año. Pertenezco orgullosamente al Departamento de Administración de Empresas. Me concentro en contabilidad. Tengo 18 años, casi raspando los 19, ya estoy a punto de, ¿verdad? Es parte de, tranquilo. Pero, mira, lo que estábamos hablando ahorita, antes de comenzar a grabar, es que es de primer año y está aquí con nosotros. O sea, nada más atreverse en primer año a estar ahí sentado. Full. O sea, es de admirar. Pues no todo el mundo tiene el valor de sentarse en una silla, hablar en un micrófono. Gracias. Y menos en primer año. No. Pero Alan está aquí en este programa con nosotros hoy porque él nos trae una creación literaria. Él creó un cuento, ¿verdad? Del que nos va a estar hablando en este episodio. Así que cuéntanos, sin dar mucho spoiler de lo que es, para que la audiencia tenga el conocimiento de qué se trata esta creación. Bueno, el título es Nacimiento de dos sangres y trata sobre cómo el romance que se da entre una nativa taína en la época colonial, 1513, cómo se enamora de un esclavo africano, traído obviamente, ¿verdad?, para lavar las arenas de los ríos y buscar oro para los conquistadores. O sea que a ti te apasiona mucho lo que es la historia de Puerto Rico desde la base y el fundamento de lo que son. Sí. Entonces, ¿qué te motivó a crear esto? ¿De dónde nace? ¿De dónde surge? ¿Tú decidiste, un día agarraste un papel y dijiste, quiero crear esto? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué te motivó? Bueno, yo, ¿verdad?, desde pequeño siempre he sido muy creativo, muy imaginativo. Pero en el año 2022, cuando estaba en el grado 11, mi profesor de español me solicitó a la clase en la Semana de Puertorriqueñidad crear algo relacionado, algo que pueda inspirarse y utilizarse para representar a Puerto Rico en esa semana. Nos dio diferentes opciones, yo elegí en crear un cuento. Y ya tenía esa idea en la mente trabajándola, y cuando el profesor nos pidió la tarea, ahí mismo empecé a maquinear. Agarré un lápiz, un papel y me puse a escribir por ahí para abajo. Y prácticamente de ahí nace esa historia o nace otra historia y tú la has ido modificando con el paso del tiempo. En sí, prácticamente lo que yo escribí en el grado 11 fue lo que publiqué recientemente. Okay. Solamente, ¿verdad?, corregí algunos errores ortográficos y algunos huecos argumentales, pero todo lo demás, la esencia se mantiene igual. Ok, entonces, ¿cómo decides formular o crear este personaje, esta personalidad y estas características que muestra como una persona fuerte, aunque es un personaje, ¿verdad? Pero si nos transportamos a esa época, tenemos o vemos el carácter de la persona. ¿Cómo nace? ¿En qué se basa? Bueno, ciertamente, ¿verdad?, cabe aclarar, yo no estaba en esa época, pero bajo lo que yo entiendo, comprendo de lo que he estudiado, de lo que se nos ha enseñado,
los taínos son personas de naturaleza rebelde. Ujú. Cuando tú escuchas la historia, la verdadera historia, los taínos no se la pusieron fácil a los españoles, que en sí, y al ser tan conectados a la naturaleza, con tan falta de tecnología, dependían solamente de ellos, con ellos, contra la naturaleza. Ujú. Son obviamente seres, personas fuertes, entiendo yo. Entonces, de ahí tú buscas la síntesis y el coraje para personificar. O sea, no es necesariamente una persona que exista en estos tiempos que tú te hayas como que inspirado. Directamente no. Ok. Tomé algunos aspectos de personas que, ¿verdad? Que fui conociendo, que he escuchado sobre ellos, he visto en películas, Ujú. pero en sí, una persona específica no. Simplemente diferentes partes de diferentes personas y personalidades. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta y es que te escuché ahorita mencionar que la historia está basada en el 1513. Sí. ¿Qué es lo que nos hace como que llegar a este punto de tú decir, hay muchos años obviamente entre la conquista de los españoles, que llegan los taínos, llegan los africanos? ¿Qué fue lo que exactamente tú pensaste que dijiste, tiene que ser en el 1513? ¿Por qué exactamente el 13 y no el 14 o el 12? Bueno, en sí la fecha es un estimado, ¿verdad? Traté de hacerlo lo más redondo posible, como quien dice. Pero como yo lo que quería retratar era ese comienzo de la raza, ¿verdad? Puertorriqueña, de la mezcla entre taíno y africano y posteriormente con los españoles, pues tenía que ser inmediatamente llegado, ¿verdad? Porque es un tema un poco fuerte de hablar, pero los españoles, los conquistadores, meses en alta mar, cuando llegan a una isla con jovencitas, ¿verdad? Ujú. Con pobres vestiduras, como quien dice, como se nos ha enseñado, y con ese aire de dominación sobre el pueblo, pues obviamente hicieron lo suyo con cualquier señorita y posteriormente así siguieron. Pues yo no podría esperar al 1800, 1900 para comenzar una raza. Tenía que ser el primer nacimiento. Y básicamente pues por ahí fue cuajando la cosa. Entonces, en relación con eso de que nos estás dialogando de, obviamente, lo que se nos enseña en la historia, de todos los acontecimientos que ahora mismo en la universidad, pues cuando uno coge un curso de historia, tiene más claro. ¿Cómo manejaste la ficción romántica con el hecho histórico de la violencia o la colonización prácticamente? Porque fue una tierra conquistada, pero que ya tenía gente. ¿Cómo tú manejaste una historia, entre paréntesis, bonita con algo fuerte o crudo? Bueno, primeramente yo quería trabajar lo que es la relación entre dos civilizaciones oprimidas. Está el africano esclavo, Uh-huh. y está el pueblo taíno oprimido por los conquistadores. Como que esas dos facciones, esas dos etnias, culturas, inevitablemente se iban a unir en contra de quien estaba por encima de ellos. Ya. No, súper interesante, me parece la historia. Así que, mira, yo tengo otra de las preguntas que tengo aquí. Y es que, ¿qué reto enfrentaste al crear una relación entre dos personajes que no comparten el mismo idioma? O sea, que realmente tienen que comunicarse a base de gestos, quizás. ¿Cómo lo hiciste? Eso, básicamente, si me vieran frente al espejo ensayando esos diálogos sin diálogo, porque verdaderamente, ¿verdad? Como mencionaste, no comparten idioma y muchos gestos tampoco. Por eso en una parte de la historia se menciona que tu nombre es tu nombre, sin importar el idioma o cómo se escriba o lo que sea. Tu nombre siempre se debe pronunciar exactamente igual. Por eso en una parte de la historia, el africano cuando se está cara a cara con Nayaro, se presenta, se señala y dice su nombre. Y siempre calmado, mostrando las manos vacías, para darle confianza al personaje, a su interés romántico. Ok, o sea que en teoría todo, aunque no, actualmente si vamos a compartir con otra persona de otro país,
con un simple gesto podemos entendernos, sin necesidad de que el código sea el mismo. Exacto, sí. Entonces, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo usaste los gestos, objetos y entorno para comunicar todas esas emociones que están dentro de la historia? Bueno, a mi opinión, los regalos siempre son más el símbolo que representan que en sí el objeto, ¿verdad? Hay gente que dice que lo que importa no es el regalo, sino el detalle de que te acordaste se acordaste de uno y eso. Pero en sí uno trata de asociar, sin importar la cultura, entiendo yo. Por ejemplo, si viene alguna persona de otro país y te regala una flor, significa que él te compara con esa flor, o sea, te está diciendo indirectamente o directamente que tú eres tan hermosa como la flor. Y así con diferentes regalos, con un simbolismo más allá del objeto. Claro, esa era una de mis próximas preguntas. ¿Qué representaban los diferentes regalos que se daban entre ellos? Bueno, al comienzo de la historia, cuando se menciona que Nayaro excursiona todas las mañanas a la playa, a la costa, donde antes vivía con su familia, con su tribu, ella recoge caracoles, arenas, conchas, todo eso para llevárselos a su abuela. En ese momento, los regalos que ella le da a su abuela y a su tribu en general, representa esa vida que tuvieron en la costa. Trata de evocar sentimientos de juventud, de poder y dominio, porque en ese momento estaban ellos solamente. Y más adelante, cuando Nayaro le entrega el collar de caracoles a Tebó, pues significa que en sí ella lo está volviendo parte de su cultura, de sus raíces. Ok, entonces esa costa en la que se ubica la historia, ¿es alguna de las que conocemos, de la zona norte o de Arecibo? Principalmente yo tenía intenciones de que fuera cerca de Arecibo, pero buscando un poco más información se puede ambientar perfectamente en las costas de San Juan o en las costas noroeste de Puerto Rico, lo que es Isabela, Aguadilla. O sea, que es prácticamente como en la zona que guarda mucha historia, que probablemente esa historia surgió o sea, algo así, ¿verdad? No necesariamente esa historia. Pudo haber nacido en toda esta costa, que tenemos suficiente evidencia y hallazgos que lo tengan, y probablemente una historia de esa surgió en la Cueva del Indio o surgió en las costas de Aguadilla. Claro. O sea que puede ser, es una ficción, pero dentro de esa ficción puede que haya material verdadero. Así claro, que es como fascinante, como que... Con la cantidad de relaciones que hubo en casi 400 años, es improbable de que no haya sucedido un romance como el que yo presento. Claro, justo eso iba a mencionar, que es bien probable el hecho de que haya pasado algo así, como es tu historia, que es la taína con el africano, o una africana con un taíno, realmente, que hayan tenido este romance, ¿verdad?, entre ellos en tiempos de los españoles, y que tuvieran como que el mismo cuidado al verse, que es algo que tu historia tiene como que bien marcada, que ellos como que tenían que esconderse para verse por el miedo a de que los vieran juntos. Y esa era mi próxima pregunta, que como que ¿qué función cumplía el miedo en la historia? Bueno, en sí era como ese motivante, esa chispa que encendía la euforia y la emoción, ¿verdad? Porque a muchas personas le emociona hacer las cosas por debajo de la ley, fuera de la ley, fuera de lo correcto. Y verdaderamente a ellos o no era que les gustaba, sino como que le daban mucha importancia a escaparse de sus opresores para ir a visitar a la chica, a la taína. Ella en cierto modo lo comprendió como un acto de amor, un acto fuerte, ¿verdad? Porque se estaba enfrentando a seres sumamente superiores y poderosos en aquel entonces, solamente para verla a ella. O sea, ese acto, ese hecho, la posiciona a ella sobre
los conquistadores, al menos para la mentalidad o la visión de Tebó, que es el africano esclavo. O sea, que esto es un proceso... Un Claro. proceso creativo, hay que transportarse. Sí, sí. En términos de verdad, yéndome al proceso creativo, ¿cómo? Déjame ver cómo lo explico. Tranquila, como tú quieras, dilo en tus propias palabras. ¿Cómo tú presentas, o sea, cómo tú traes esta historia a la actualidad y cómo la presentará? O sea, tú te visualizas haciendo probablemente un corto, digo, esto es muy comunicaciones, un corto o una narración de toda esta historia con más elementos, una representación animado, puede ser. Desde antes de su concepción en papel, ya Ujú. yo la tenía visualizada como si fuera un proyecto cinematográfico, Okay. como un cortometraje o un largometraje, Ujú. o estilo historietas cómicas, cómics y con Ok. ilustraciones. Sí. ¿Verdad? Mi manera de visualizar las cosas funciona así. Yo me hago una imagen mental de lo que es ese momento y luego de ahí describo lo que son las acciones y movimientos. Que en sí yo no imagino palabras, yo imagino acciones y visualización. Pero me gustaría en algún momento hacer algún tipo de cortometraje. O adaptarlo de otra manera diferente para que se pueda apreciar a aquella audiencia que no le gusta la literatura, porque en sí es una historia muy bonita, es muy amplia, tiene muchos detalles. De hecho, yo siento que el papel se me queda corto, Ujú. que el papel no es suficiente espacio para yo demostrar todo ese universo, toda esa historia. ¿Verdad? Si me permiten el espacio, quisiera comentarle de algo que se sugiere sutilmente en la historia, pero no se da mucho detalle. Ujú. Es de el hermano de Nayaro, un joven taíno rebelde. Él junto a otros jóvenes de la tribu se unieron en armas primitivas en aquel momento contra los españoles. Y desgraciadamente fueron abatidos por los conquistadores. Que su revolución no llegó a mucho, pero sí sembró esa espinita de querer zafarse de los conquistadores. Que si yo puedo fácilmente escribir otro cuento sobre cómo es el hermano de Nayaro se unió junto a estos otros jóvenes para tratar de librarse de sus opresores. Que en sí es una historia muy rica. Y si tú miras, por ejemplo, la propia abuela de Nayaro tiene toda una historia rica por detrás. O sea, cada personaje, al igual que cada persona, tiene una historia amplia que está dentro de cada uno. O sea que pueden surgir muchas más historias detrás de todo esto y pueden surgir nuevos personajes. Sí, estaba pensando en estos otros días cercano a la fecha de publicación, cómo integrar a los españoles, porque ciertamente nosotros no somos solamente taínos y africanos. Los españoles también se unieron a esta nueva raza, como se llama erróneamente, ¿verdad? Porque somos todos la misma raza, aunque seamos diferentes etnias. Pero fácilmente se puede introducir cómo un español se enamora de una africana, cómo una española se enamora de un taíno, cosas como esas. Imagínense toda la mezcla que tuvo que haber durante casi 400 años para que nosotros seamos tan mestizos como somos hoy día. Entonces, en tu mente, digo, una posibilidad de ir adaptando en el tiempo la historia hasta llegar a los tiempos un poco más modernos. Dentro de muchas veces se catalogan, aún en el siglo XXI, las relaciones por el color de piel. Muchas veces se tiene un estigma de tú no pegas con esta, o tú no debes estar con fulano, o incluso en diferencia de países. ¿Podrías ir adaptando esa historia hasta traerla al mundo moderno? Sí, entiendo que sí. Claramente el racismo es algo más bien que se asocia con los prejuicios. Uh-huh. Si en promedio la mayoría de la gente de cierta etnia o cierto país
es de cierta manera se sugiere que todos son exactamente iguales, cuando verdaderamente no es así. Es que es un tema un tanto delicado, pero sí. Se puede trabajar fácilmente con ellos. Qué interesante, oye, la conversación. Yo no aporté la conversación, ¿verdad? Pero me parece sumamente interesante, ¿verdad? Que, bueno, realmente es lamentable. El hecho de que una historia que se está remontando al 1500 podamos relacionarla al 2025. O sea, realmente es algo lamentable que siga pasando lo mismo que ocurría en el 1513. O sea, es realmente triste. Pero ya... Vamos, yo tengo un par de preguntitas con el final. Sí. Porque, bueno, cuéntanos el final. ¿Qué sucede entonces con el esclavo africano? ¿Qué es lo que pasa con su historia? Bueno, el desenlace del cuento per se ocurre cuando ya se han relacionado, ya tienen tanta confianza entre Nayaro y Tebo, ¿verdad? El esclavo africano y la taína. Cuando ya tienen tanta confianza entre ellos, terminan intimando. Intiman y esa misma noche se consagran en amor eterno. Es un poco más cursi como se presenta en el cuento. Pero en sí, esa misma mañana, los españoles se dan cuenta de que gran parte del oro que habían recolectado, lavado de los ríos, había sido robado. Y comienzan a buscar al único africano que faltaba en los corrales donde los mantenían cautivos, y comienzan la persecución, comienzan la búsqueda, y en la mañana estaban en la costa la pareja, felizmente, ¿verdad? Y llegan Tebo escucha a los españoles cuando se acercan, ¿verdad? Gritando, enfurecidos, con perros. Él se da cuenta que lo están buscando. Despierta a Nayaro, le entrega, ¿verdad? En aquel momento para Nayaro el oro no era gran cosa, pero en parte era la moneda de cambio que se iban a poner en el nuevo régimen. Le entrega el oro y con lo poco que se entendían mutuamente, él le dice que corra, que se vaya, para él enfrentar el problema, la situación que en cierta manera se buscó, pero siempre tratando de protegerla a ella. ¿Verdad? Contándoles un poco más el final, medio triste, los españoles encuentran a Tebo y lo abaten a latigazos, a puños, y le terminan disparando, que termina muriendo, y Nayaro termina huyendo a las montañas junto a su tribu, desligándose totalmente de lo que son los españoles. Y pasa el tiempo y está fruto de la intimidad que tuvieron entre Tebo y Nayaro, nace una niña taína, mixta, mejor dicho. Se menciona que tiene la nariz de el color de piel de su padre, el pelo de su padre, pero con los ojos y algunos otros rasgos de su madre. O sea que ahí se especifica directamente cómo es esa misticidad entre las dos culturas. O sea, que dentro de un final trágico tenemos otra rama de la historia. Claro, de ahí mismo podría sacar otra historia. Y te deja ahí como estoqueado, como que caramba, quiero más. Entonces, ya saliendo de la historia y yéndonos a, ¿verdad? ¿Cómo presentas? ¿Cómo tú llegas al Centro de Investigación y Creación y presentas tu historia? ¿Es una propuesta? ¿Cómo podemos llevar una historia o un proyecto allí? Bueno, yo originalmente la publiqué en Wattpad, el cuento, luego de revisarlo y todo, que me aseguré que estaba perfecto, en cierto modo, con las imágenes promocionales, la portada y todo. Lo publiqué en Wattpad, y da la casualidad que en la clase de inglés con Yanire Díaz, mi profesora, excelente profesora, estábamos hablando sobre los cuentos, sobre la narrativa, y me tomé el atrevimiento, me tomé la valentía de darle ese acercamiento a la profesora sobre el cuento que recientemente había publicado. Y ella lo lee, se emociona y todo, y días después me menciona de la convocatoria del SIC. Y me estuvo insistiendo que me animara, que me tomara la oportunidad. Me tomé el reto, la tarea, preparé todo lo que es el bosquejo y
el resumen del cuento se la acerqué a la directora del SIC. Ujú. Y ahí luego se comunicaron conmigo, nos presentaron y todo, y estamos aquí. Gracias a que me atreví a hablarle a mi profesora y ella me devolvió ese acercamiento. O sea que nosotros podemos hacer una historia y llevarla allí. Y la presentamos. Se puede, bueno, claro, Vamos a meter mano. siempre y cuando les guste. Siempre y cuando sea una historia buena. Creo que los 1000 story times que nos Pero tiramos. me parece muy bueno porque, ¿sabes? Llegaste al SIC porque la profesora te dio como quizás ese pequeño empujón Sí. como de apoyo, de decir, mira, realmente la historia está buena, llévala. O sea, es que no hay muchos profesores o quizás muchos adultos en general que quizás a nosotros que somos jóvenes nos den como ese empuje que necesitamos para ir un poquito más allá de nuestro límite, que me parece súper interesante realmente y súper chévere y bueno que una profesora te haya ayudado en ese sentido. O sea, ¿y solamente se presenta en este espacio que tenemos ahora mismo o se presenta en algún otro lugar? Bueno, originalmente como yo estudio tiempo completo y trabajo todo el tiempo restante, no tengo mucho tiempo disponible para darle seguimiento a la historia. En sí la historia está publicada y de vez en cuando la comparto en mis redes sociales para que la vayan leyendo y así. Pero entiendo que algún día me podría acercar a una editorial o alguna biblioteca que quisiera exponer el cuento, ¿verdad? La narrativa. Uh-huh. Pero es algo que me emociona y que me gustaría poder lograr en algún momento. Poder publicar abiertamente a todo público, como quien dice. Este cuento maravilloso que a mí me emociona grandemente. Que es algo que me gustaría. Tiene futuro esto. Y con administración de empresas puedes hacer una concentración en cómo Claro. te va a funcionar. No, súper. Y entonces, ¿verdad? Ya que has mencionado lo de la biblioteca, ¿verdad? Y las distintas editoriales, uno de tus sueños, supongo yo, ¿verdad? Es lograr ser como que un escritor reconocido. Sí. ¿Y qué tipo? Bueno, ya, ¿verdad? Hablamos ya de lo que era el cuento histórico, pero ¿qué otro tipo de historia te gustaría escribir? Bueno, ahora mismo tengo un cuento en desarrollo que está casi culminado. Hay otro, Angelija, hay otro. Yo voy a tener que empezar a escribir. Dame información, cuéntame. Un poquito, ¿verdad? Trata lo que es el tema del terror psicológico, sobre cómo una niña la atormenta una entidad desde que es niña hasta su adultez, ¿verdad? Por algún momento, un periodo desaparece y luego reaparece más tenebrosa, ¿verdad? Se explica mejor en el cuento, pero de eso trata la historia. Interesante, así que bueno. Sí, ¿no? Y la variedad. O sea, eso no tiene como que, entre comillas, nada que ver con el cuento lo anterior. otro, sí. Quiere decir que indistintivamente hay una creatividad ahí. O sea, hay una creatividad de escritor full. O sea, no hay break. Ya nos queda tiempo, nos quedan 2 Si minutos. no nos queda Ajá. todavía un poquito. Para cerrar, ¿cómo te conseguimos? ¿Dónde te conseguimos? Tienes una página abierta que podemos conseguir. Te recomiendo que te hagas una página no sé, créate un nombre que sea tipo editorial, que Eso te mismo te iba a vayan decir, conociendo. que créate un nombre de autor. Tú sabes que ellos siempre ponen como que la inicial del nombre y el apellido. Yo no sé, algo así. Bueno, mi arroba en Wattpad es escritor-AGM. Así me pueden conseguir en Wattpad como escritor-AGM. Y en Instagram, donde publico algunos de los dibujos y artes que realizo, como a.gio_Méndez en Instagram. Okay, así que lo siguen, lo apoyan, tiene un futuro grandísimo. Se lo voy a seguir diciendo, debe hacer una concentración menor en común. En comunicación estratégica le va muy bien. Claro. De verdad, No, de verdad, tiene, verifica eso. Hay futuro. No, y Hay futuro. tienen mi número, ¿sabes? Cuando sigas escribiendo cuentos, ¿me entiendes? Me los puedes ir enviando, yo los leo, porque yo leí el de, ¿verdad? El que estuvimos discutiendo en este programa, y me pareció súper bueno. Quiere decir que todos estarán igual. Ujú. Pero Sí. se nos está acabando el tiempo. Ya no nos queda de otra, así que nada.
Nos veremos por ahí, cuídense. Sí.